Ignorar no es simplemente indiferencia, es una declaración silenciosa de guerra interna. Detrás de cada mirada esquiva se esconde un universo de conflictos no resueltos que Carl Jung describiría como la manifestación más pura de la sombra que todos llevamos dentro. El acto de ignorar representa mucho más que simple descuido, constituye un escudo protector, una coraza de plomo que oculta vulnerabilidades profundas bajo la apariencia de fortaleza inquebrantable. Cuando un individuo que proyectaba invencibilidad te borra repentinamente de su existencia, como si jamás hubieras formado parte de su vida, no estamos presenciando un simple rechazo. Tras esta conducta se manifiesta un conflicto existencial intenso, una oscuridad interior que Carl Jung identificaría como el aspecto velado del alma humana, esa parte que rehúye la luz de la consciencia. Este mensaje no pretende ofrecerte consuelo superficial, sino iluminar la verdad. No se trata de una deficiencia tuya, sino de aquello que esta persona no puede soportar reconocer en su propio reflejo. Un varón que recurre al distanciamiento no siempre mantiene el control de la situación, frecuentemente está escapando, no de ti como individuo, sino de lo que tú simbolizas en su universo psíquico. Te has convertido involuntariamente en el cristal que refleja sus carencias, sus temores más íntimos y profundos. La teoría junguiana nos enseña que el subconsciente humano proyecta precisamente aquellos aspectos que rechazamos de nosotros mismos. Ignorarte se transforma entonces en su mecanismo defensivo, su estrategia para evitar el cataclismo emocional que supondría aceptarte como un catalizador de transformación personal. Has activado algo primordial en su interior, y esa realización, en su mundo psicológico, resulta aterradora. Reflexiona sobre esto. Si verdaderamente fueras insignificante para él, ¿por qué necesitaría demostrar tan elaboradamente su desinterés? La genuina indiferencia no requiere exhibición ni teatro. Sin embargo, cuando alguien despliega toda una coreografía de distanciamiento, lo que realmente intenta es ocultar una tempestad interior que amenaza con desbordarse. Jung señalaría que el ego experimenta terror ante la posibilidad de ser desplazado por aquello que el alma anhela genuinamente. El comportamiento evasivo constituye, por tanto, una barricada emocional, una negación sistemática de algo que representa una amenaza desde las profundidades de su ser. Este contenido no está destinado para audiencias masivas. Representa un refugio para mentes inquisitivas que se atreven a explorar más allá de lo evidente, de lo superficial. Si has llegado hasta aquí, ya formas parte de una selecta minoría que no teme confrontar directamente lo invisible, lo que permanece en las sombras. Y existe algo fundamental que debes comprender. Al finalizar esta exposición, revelaremos una verdad raramente expresada abiertamente, una clave que muchos intuyen vagamente pero pocos llegan a entender en su totalidad. Únicamente quienes perseveren hasta el final captarán su verdadero poder transformador. Si buscas respuestas que otros ni siquiera se atreven a cuestionar, te encuentras en el espacio adecuado. No olvides suscribirte a Piensa como Jung para continuar explorando estas verdades esenciales. La figura del hombre que emplea la ignorancia como estrategia representa un arquetipo universal. Jung lo denominaría el herido que hiere, aquel que, incapaz de enfrentar su propia oscuridad, proyecta su confusión sobre quienes lo rodean. Así, te conviertes en receptora involuntaria de ese reflejo distorsionado. No deberías interpretar esto como un ataque personal. Resulta imposible sanar a alguien que ni siquiera ha reconocido su propia fractura interior, pero si puedes identificar el patrón recurrente y decidir conscientemente apartarte de esa dinámica destructiva. El acto de ignorar constituye una forma sofisticada de control psicológico. No todos recurren a esta táctica por maldad intrínseca, pero muchos la utilizan como escudo para evitar experimentar vulnerabilidad. Al sumergirte en el silencio, conservan una sensación ilusoria de poder. Se convencen a sí mismos de que poseen la autoridad para determinar cuándo existes y cuándo desapareces en su realidad. Lo que desconocen es que al ejercer este tipo de control, se alejan simultáneamente de su verdadera esencia. Jung describía el fenómeno del yo fragmentado, explicando que cuanto más se reprime una emoción, más fuerza adquiere su manifestación sombría. Y esa sombra, invariablemente, cobra su precio. En algún momento de tu vida, alguien te ha borrado como si tu historia careciera absolutamente de importancia. Ese vacío no representa una simple ausencia, constituye una herida que resuena profundamente. Quizás ese individuo no huía realmente de ti, sino del espejo que le mostraba aspectos de sí mismo que no podía aceptar. ¿Te atreverías a examinar también tus propias sombras?
Comparte tu experiencia si alguna vez fuiste relegada al olvido por aquella persona cuya atención buscabas con mayor intensidad. Tal vez nunca fuiste realmente invisible, simplemente resultaste demasiado auténtica. Y esa autenticidad, para algunas personas, resulta absolutamente intolerable. No te pierdas los próximos análisis psicológicos en Piensa como Jung, donde profundizaremos en estas dinámicas relacionales. ¿Qué experiencia genera mayor sufrimiento? ¿Ser herido activamente o ser relegado al olvido? El silencio prolongado posee una voz característica. Transmite implícitamente: no poseo las herramientas para relacionarme contigo adecuadamente. Pero simultáneamente grita: desconozco quién soy realmente cuando estás presente. La presencia que genera incomodidad suele ser precisamente aquella que despierta aspectos dormidos de la psique. Y eso, en el universo conceptual junguiano, representa una señal inequívoca: estás tocando zonas profundas de su inconsciente. No minimices tu impacto. La intensidad que generas en alguien que opta por ignorarte revela el poder que tu luz ejerce sobre sus zonas oscuras. Tras el aparente desprecio se oculta una narrativa fracturada. Posiblemente desde su infancia interiorizó que manifestar emociones equivale a mostrar debilidad. Quizás la única estrategia que le enseñaron para no quebrarse fue precisamente ignorar, distanciarse, desaparecer. Jung afirmaba que aquello que no se hace consciente está condenado a repetirse como destino inexorable. Por tanto, cuando te ignora, está siendo fiel a su propia historia, no a ti personalmente. ¿Permitirás que su narrativa personal determine el curso de la tuya, o decidirás escribir un relato completamente diferente? Cada manifestación de indiferencia encierra un mensaje codificado: no sé amarte sin desintegrarme en el proceso. Esto no pretende justificar su comportamiento, sino facilitar su comprensión. Sin embargo, comprender no implica necesariamente permanecer en esa dinámica. El verdadero desafío no consiste en descifrarlo a él, sino en entender qué parte de tu ser se aferró a alguien emocionalmente ausente. Porque, paradójicamente, a quienes más frecuentemente ignoramos es a nosotros mismos. Jung nos recordaría que el otro simplemente activa aquello que ya dormita en nuestro interior. Existe algo profundamente perturbador en ser ignorado, no porque literalmente desaparezcas, sino porque súbitamente comprendes que alguien más está decidiendo arbitrariamente tu valor en la narrativa de su existencia. Pero recuerda, esa historia no te pertenece, no es la tuya. Si buscas contenido que realmente transforme tu percepción, asegúrate de suscribirte a Piensa como Jung. Jung sostenía que toda relación humana funciona como un espejo psicológico. Si te borran de su existencia, probablemente sea porque tu reflejo les genera profunda incomodidad. Y si provocas incomodidad, es porque cataliza transformación. Recuerda este principio fundamental: nadie ignora deliberadamente lo que considera irrelevante. Lo que verdaderamente molesta es aquello que tiene el potencial de transformar. Aceptar esta verdad resulta tremendamente liberador. Ya no necesitas validar tu existencia a través de la mirada del otro. Cuando un hombre opta por ignorarte, está exponiendo sus propias limitaciones, no determinando tu valor intrínseco. El mismo silencio que utilizó como escondite ahora lo deja completamente expuesto. Jung expresaba: lo que negamos nos somete inevitablemente. Lo que aceptamos nos transforma profundamente. Hoy puedes liberarte de ser prisionera de su silencio para convertirte en dueña absoluta de tu propia percepción. Y aquí emerge una hermosa paradoja: cuanto más te distancias de quien te ignora, más te aproximas a tu verdadera esencia. Ese espacio que él dejó vacante no representa una pérdida irreparable, constituye una oportunidad invaluable. Llénalo con aquello que él jamás pudo ofrecerte: claridad emocional, presencia auténtica, honestidad profunda. No todos los vacíos generan tristeza. Algunos nacen precisamente para recordarte que mereces mucho más, que existen ausencias que despejan el camino hacia aquello que verdaderamente te corresponde por derecho. Sin embargo, no se trata simplemente de desprenderte del otro, se trata fundamentalmente de reconocerte a ti misma como una fuerza autónoma. Jung describiría este proceso como individuación: convertirte plenamente en ti misma, más allá del anhelo de ser vista por otros. No necesitas la mirada ajena para existir plenamente. Necesitas contemplarte a ti misma sin filtros distorsionadores, sin excusas autoindulgentes. Y en ese preciso momento, la indiferencia externa pierde absolutamente todo su poder, porque ya no posee la capacidad de definirte.
Para mantenerte al tanto de estos análisis profundos, no dudes en suscribirte a Piensa como Jung, donde exploramos las dimensiones ocultas de la psique humana. El ciclo se perpetúa hasta que finalmente se comprende en toda su profundidad. Lo que ignoramos exteriormente suele reflejar con precisión lo que ignoramos en nuestro interior. ¿Qué faceta de tu ser continúas silenciando para encajar en moldes preestablecidos? ¿Qué emociones has reprimido sistemáticamente para obtener aceptación social? Aquel que te ignora simplemente activa ese rincón de tu alma que espera ser reconocido y abrazado. Jung comprendía esta dinámica. El otro representa el umbral hacia nuestro propio despertar, pero únicamente si poseemos el valor necesario para cruzarlo. No es coincidencia que te haya causado tanto dolor. El alma reacciona con particular intensidad cuando algo verdaderamente significativo está emergiendo la consciencia, y en ocasiones, la ausencia comunica más elocuentemente que la presencia física. Cuando alguien decide conscientemente no estar, simultáneamente crea espacio para que tú estés plenamente contigo misma. Y eso, aunque inicialmente resulte doloroso, constituye un regalo camuflado bajo apariencia de rechazo. Lo que en principio parece abandono puede transformarse en el inicio de tu reconexión más auténtica contigo misma. Existen personas que te ignoran no porque no valoren tu esencia, sino porque carecen de las herramientas emocionales para sostener la intensidad de tu energía. Tu luz desestabiliza su sombra interior. Tu claridad demanda una presencia que no están preparados para ofrecer genuinamente. Jung señalaría que aquello que proyectamos nos persigue implacablemente hasta que logramos integrarlo. Por tanto, cuando experimentas la ignorancia ajena, observa atentamente no sus comportamientos, sino tu propia reacción interna. ¿Qué estás proyectando inconscientemente que aún no reconoces como parte integral de tu ser? Estamos aproximándonos al punto crucial donde todo se revela con claridad meridiana. Hasta este momento, cada palabra ha funcionado como una llave que abre puertas de percepción. Pero lo que sigue a continuación no constituye una simple conclusión lógica, representa una transformación radical. Te encuentras a un paso de comprender por qué esa aparente indiferencia representaba, en realidad, una oportunidad disfrazada. Si deseas profundizar en estos análisis junguianos, te invito a suscribirte a Piensa como Jung. No todas las mentes están preparadas para visualizar lo que tú estás a punto de comprender en toda su dimensión. Si has llegado hasta este punto del análisis, no es por simple casualidad. Algo en las profundidades de tu ser ya intuía estas verdades. Cuando finalmente comprendes el origen auténtico del silencio ajeno, el hechizo que te mantenía cautiva se rompe definitivamente. Ya no esperas señales de reconocimiento de quien fundamentalmente carece de habilidades comunicativas maduras. No buscas en miradas ajenas la validación que ya has encontrado firmemente arraigada en tu interior. Y precisamente allí ocurre la transformación alquímica. Lo que anteriormente generaba dolor ahora produce liberación genuina. Jung denominaba este fenómeno transmutación de la sombra. La herida emocional se convierte en sabiduría profunda, la ausencia en claridad reveladora, y el silencio opresivo finalmente se transforma en paz interior. Entonces surge la pregunta crucial: ¿qué harás con este poder recién descubierto? ¿Utilizarás esta comprensión para evitar traicionarte nuevamente, para no suplicar atención de miradas que fundamentalmente no saben ver, para dejar de interpretar la indiferencia como indicador de tu valía personal? Porque ahora comprendes una verdad esencial: ese hombre no te ignoró por tu insignificancia, se protegió instintivamente de la intensidad que despertaste en su interior. Y tú, al comprender esta dinámica, te liberas completamente, no porque él experimente algún cambio, sino porque ya no necesitas que lo haga para sentirte completa. Él no regresó a tu vida porque ya no encajabas en el molde limitado que su ego había construido meticulosamente. Tu evolución personal comenzó a desbordar el espacio reducido que su autoconcepto podía tolerar. Y no todas las personas poseen la capacidad de amar genuinamente aquello que ya no pueden controlar. Jung analizaba profundamente el conflicto entre el yo superficial y el sí mismo esencial. Cuando eliges conscientemente el crecimiento personal, rompes inevitablemente con el guión preestablecido que otros te asignaron. Para muchas personas, esta ruptura resulta completamente inaceptable, pero simultáneamente constituye el primer paso decisivo hacia tu auténtica libertad interior. No te pierdas ninguna actualización suscribiéndote a Piensa como Jung. Ignorar representa también una forma implícita de confesión: no puedo acompañarte en el camino que has elegido. Y esa verdad, aunque inicialmente dolorosa,
cumple una función protectora, pues te ahorra el desgaste emocional de intentar arrastrar a quien simplemente no está preparado para el viaje que has emprendido. El crecimiento personal no ocurre colectivamente por defecto, es un proceso inherentemente solitario por naturaleza. Y cuando alguien queda rezagado en tu evolución, no constituye tu responsabilidad detener tu avance. Es tu obligación ética continuar, aunque implique sufrimiento, aunque signifique dejar atrás personas importantes. El amor auténtico jamás recurre a la ignorancia como estrategia. El amor genuino confronta directamente, comunica abiertamente, acepta la incomodidad como parte del proceso, no se oculta cobardemente tras el silencio, no transforma la ausencia en castigo manipulador, porque quien ama verdaderamente permanece presente, incluso en medio de las dificultades más intensas. Jung insistía en que amar significa ver al otro como realmente es, no como desearíamos que fuera para satisfacer nuestras propias necesidades. Por tanto, si alguien ha optado sistemáticamente por ignorarte, cabe preguntarse, ¿realmente experimentó amor hacia ti, o simplemente se enamoró de la proyección que depositaba sobre tu persona? Cada vez que alguien te relega al silencio, la vida te presenta una elección fundamental. Permanecerás estancada en un espacio donde tu presencia no es reconocida, o te convertirás en testigo y valedora de tu propia luz interior. Porque nadie vendrá a rescatarte del silencio excepto tú misma. Y precisamente allí comienza la transformación auténtica. El viaje junguiano no se dirige hacia el exterior, se orienta decididamente hacia las profundidades del ser. Y tú te encuentras más cerca que nunca de alcanzar esa comprensión esencial. Este análisis no constituye simplemente un contenido informativo, representa un espejo que refleja tu propia realidad interna. Y los espejos, cuando no se comprenden adecuadamente, generan temor, pero cuando se enfrentan con valentía, revelan verdades transformadoras. Si sientes que algo se ha removido profundamente en tu interior mientras asimilabas estas palabras, no ignores esa sensación. Para continuar este viaje de autodescubrimiento, asegúrate de suscribirte a Piensa como Jung. Es tu alma comunicándote, ya es suficiente espera pasiva. A partir de este momento, las palabras no constituyen mera teoría abstracta, representan una guía práctica para tu transformación. Y lo que sigue no marca un final, señala un comienzo prometedor, porque toda ignorancia, cuando se comprende en su esencia, se transmuta en poder personal. Has comprendido una verdad fundamental: ser ignorada no representa el final de tu historia, constituye la puerta de entrada hacia una versión más fortalecida de ti misma, una que no implora ser vista, sino que se contempla a sí misma con absoluta claridad y aceptación. Jung denominaba este proceso integración psíquica, cuando los fragmentos previamente dispersos de nuestra personalidad ya no se ocultan, sino que son abrazados en su totalidad. Lo que anteriormente causaba sufrimiento ahora contribuye a tu construcción interior. Lo que te apagaba ahora enciende tu fuego interior. Ese es precisamente el poder transformador de la consciencia expandida. Quizás sin percatarte plenamente, ya estás implementando este conocimiento en tu vida cotidiana. Cada ocasión en que eliges no responder desde el vacío emocional, cada vez que rechazas conformarte con migajas afectivas, cada momento en que priorizas el silencio interior nutriente por encima del ruido externo distracte. Ese constituye tu nuevo lenguaje existencial, el de quien ya no necesita aprobación externa porque ha alcanzado la autoaprobación genuina. Y esa transformación interior no puede ser ignorada por nadie. No se trata de venganza mezquina ni de demostrar nada a nadie. Se trata fundamentalmente de transformar la herida en comprensión profunda. Jung nos recuerda que únicamente cuando iluminamos lo oscuro con la luz de la consciencia ocurre la verdadera alquimia transformadora. Y hoy estás realizando precisamente ese trabajo alquímico con cada recuerdo doloroso, con cada ausencia que anteriormente te abrumaba con su peso. Ya no cargas con el silencio ajeno como una condena, lo utilizas como impulso para tu propio crecimiento. Y esa reinterpretación lo cambia absolutamente todo. No te pierdas ninguna de nuestras reflexiones suscribiéndote a Piensa como Jung. Regresa por tanto a tu centro esencial, repite como un mantra liberador: no soy lo que otros ignoran en mí. Soy aquello que trasciende limitaciones. Porque cuando alguien te relega a las sombras, frecuentemente ocurre porque no puede soportar la intensidad de tu brillo interior. Y tú no has venido a este mundo para reducir tu luz, para hacerla más tolerable para ojos acostumbrados a la penumbra. Estás aquí para iluminar precisamente aquello que otros aún no están preparados para contemplar en toda su magnitud.
La indiferencia ajena pierde completamente su poder cuando decides convertirte en tu propia presencia afirmativa. La ignorancia solo genera sufrimiento cuando tú también te ignoras sistemáticamente. Pero cuando te eliges conscientemente a ti misma, la indiferencia externa se vuelve completamente irrelevante en tu experiencia. Hoy comienza una narrativa completamente renovada, una en la cual tú ocupas legítimamente el centro, no la espera ansiosa, no la ausencia dolorosa, no la duda paralizante. Tú, en toda tu magnificencia. Y a quien no pueda sostener esa realidad, simplemente no le corresponde acompañarte en este tramo del camino, porque tu viaje existencial merece presencia plena, no justificaciones evasivas. Este espacio no está diseñado para cualquier tipo de audiencia. Constituye un refugio para aquellas mentes que se atreven a mirar hacia su interior, incluso cuando ese escrutinio resulta doloroso. Aquí es donde muchas personas comienzan a despertar de su letargo, mientras otras prefieren marcharse apresuradamente. Porque lo que sigue a continuación no representa mero entretenimiento pasajero, constituye revelación profunda. Y no todas las conciencias están preparadas para asimilar esa intensidad. Pero si tú has llegado hasta este punto, seguramente estás preparada para recibir más verdades que incomodan convenciones, más sombras por integrar en la totalidad de tu ser, más luz por descubrir en tus profundidades. El próximo paso está reservado exclusivamente para los espíritus valientes que no temen enfrentar su propia verdad. Gracias por permanecer hasta este momento crucial. No todas las personas alcanzan esta comprensión, no todas logran entender la profundidad de estos conceptos, pero tú lo has conseguido, y esa perseverancia ya te distingue cualitativamente, porque mirar el sufrimiento directamente a los ojos requiere un coraje excepcional. Si deseas continuar este viaje de autodescubrimiento, suscríbete ahora a Piensa como Jung. Integrar conscientemente aquello que has estado ignorando durante tanto tiempo constituye el comienzo de la verdadera sabiduría. Y lo que sucederá a partir de ahora depende exclusivamente de ti, no del otro. Este análisis no representa simplemente contenido informativo, constituye una puerta hacia una nueva comprensión. Cruzarla o permanecer en el umbral siempre será tu elección personal. Y si algo de lo expresado aquí ha resonado profundamente en tu interior, no lo silencies, porque las verdades que se reprimen terminan corrompiéndose, mientras que aquellas que se abrazan con valentía florecen plenamente. Este no marca un final definitivo. Representa apenas un eco de lo que puedes continuar descubriendo en las profundidades de tu ser. Y si percibes que este espacio ha tocado algo fundamental en tu interior, entonces ya sabes, aquí te esperaremos con más interrogantes esenciales, más revelaciones significativas, y con la misma intensidad transformadora. Para asegurarte de no perderte ninguna actualización, suscríbete ahora mismo a Piensa como Jung. La indiferencia experimentada constituye frecuentemente un disfraz de miedos no reconocidos. En el universo conceptual junguiano, cuando alguien decide borrar tu existencia, está simultáneamente intentando borrar una parte amenazante de sí mismo. El reconocido psicoanalista explicaba que la psique humana funciona como un sistema homeostático que busca constantemente el equilibrio. Cuando tu presencia desestabiliza ese precario balance interno, la respuesta instintiva consiste en eliminarte de la ecuación. No porque representes algo negativo, sino porque simbolizas un cambio para el cual aún no existe preparación emocional. La sombra, ese repositorio de aspectos rechazados de la personalidad, emerge con particular fuerza en estas situaciones. Lo que te ignoran no es tu ser esencial, sino aquello que despiertas en ellos, posibilidades inexploradas, vulnerabilidades ocultas, potenciales no realizados. Y enfrentar esos aspectos requiere un nivel de madurez psicológica que no todos han desarrollado. Por eso huyen, por eso desaparecen, por eso te relegan al silencio. Para más análisis junguianos, no dudes en suscribirte a Piensa como Jung y formar parte de nuestra comunidad de pensadores profundos. Según las enseñanzas de Jung, cada relación humana actúa como espejo que refleja nuestras propias proyecciones inconscientes. Cuando depositas tu valor en la mirada del otro, inadvertidamente entregas tu poder personal. La indiferencia solo te afecta en la medida en que has olvidado tu propia luz. Piensa en esto: si alguien apaga una vela en una habitación iluminada por el sol, ¿disminuye significativamente la claridad? De igual manera, quien intenta ignorarte solo tiene poder sobre tu experiencia si has olvidado la magnitud de tu propio resplandor interior. El proceso de individuación que Jung describió tan elocuentemente implica precisamente eso: reconocer que eres mucho más que las proyecciones ajenas,
que tu valor trasciende absolutamente cualquier reconocimiento externo. Cuando comprendes esta verdad fundamental, la ignorancia del otro se transforma en un acto casi irrelevante, comparable a alguien que cierra los ojos ante el océano pretendiendo que éste deja de existir. Tú continúas siendo vasta, profunda, poderosa, independientemente de quien decide no verte. Esta comprensión liberadora está disponible para ti ahora mismo. La integración de la sombra representa uno de los conceptos más revolucionarios en la psicología analítica junguiana. Cuando experimentas rechazo, particularmente a través del silencio deliberado, se activa precisamente esa zona sombreada de tu psique. Las emociones dolorosas emergen no tanto por la conducta ajena, sino porque tocan aspectos previamente rechazados de ti misma. ¿Acaso no has ignorado también tus propias necesidades? ¿No has silenciado tu voz interior para complacer expectativas externas? ¿No has postergado tus sueños más auténticos por temor al rechazo? La persona que te ignora simplemente refleja un patrón que ya existía internamente. Jung insistía en que el mundo exterior funciona como proyección de nuestro mundo interior. Por tanto, la verdadera sanación no consiste en cambiar al otro, empresa fundamentalmente imposible, sino en integrar esas partes fragmentadas de tu ser. Cuando abrazas tu sombra, cuando aceptas incluso aquellos aspectos que consideras inaceptables, paradójicamente disminuye el poder que otros tienen para herirte con su indiferencia. Suscríbete a Piensa como Jung para explorar más profundamente estos conceptos transformadores. El arquetipo del rechazo forma parte de la experiencia humana universal. Todos, en algún momento, hemos experimentado la dolorosa sensación de ser ignorados por alguien significativo. Sin embargo, Jung nos enseña que estos momentos aparentemente destructivos contienen semillas de profunda transformación. La herida del abandono puede convertirse en portal hacia un conocimiento superior de ti misma. Cuando alguien te borra de su existencia, simultáneamente te libera de las cadenas de expectativas externas. Ya no necesitas performar para obtener aprobación, ya no requieres contorsionar tu esencia para encajar en moldes preestablecidos. Esa libertad, aunque inicialmente aterradora, contiene un potencial extraordinario para tu crecimiento. Paradójicamente, al ser excluida de la narrativa ajena, recuperas el protagonismo en tu propia historia. Ya no eres personaje secundario en la vida de otro, te conviertes en autora soberana de tu propio relato existencial. Esta perspectiva cambia radicalmente la experiencia del rechazo, de tragedia personal a oportunidad de renacimiento. Si sientes resonancia con estas reflexiones, no dudes en suscribirte a Piensa como Jung para continuar este viaje de autodescubrimiento. La compulsión por buscar validación en miradas ajenas tiene raíces profundas en nuestra historia evolutiva. Como especie inherentemente social, el rechazo del grupo representaba históricamente una amenaza para la supervivencia física. Sin embargo, en el contexto contemporáneo, ese mecanismo adaptativo frecuentemente se convierte en prisión psicológica. Jung nos invita a trascender esa programación limitante mediante la expansión de la consciencia. Cuando alguien decide ignorarte, no está emitiendo un veredicto sobre tu valor intrínseco, está revelando los límites de su propia capacidad para relacionarse con aspectos que tú representas. Quizás tu autenticidad amenaza su máscara cuidadosamente construida. Tal vez tu libertad emocional confronta sus propias represiones. Posiblemente tu evolución personal evidencia su estancamiento. En cualquier caso, su comportamiento habla elocuentemente de sus limitaciones, no de tus deficiencias. Esta comprensión no pretende fomentar superioridad, sino simplemente liberarte de la tiranía de opiniones ajenas. Tu valor no requiere consenso externo, existe como verdad inherente a tu ser. Para acceder a más contenido transformador como este, suscríbete ahora a Piensa como Jung. La teoría junguiana de la sincronicidad nos enseña que no existen coincidencias absolutas, sino eventos significativamente conectados más allá de la causalidad convencional. Bajo esta perspectiva, las personas que entran y salen de tu vida no representan accidentes aleatorios, sino maestros que aparecen precisamente cuando necesitas sus lecciones particulares. Aquel que te ignoró probablemente llegó para enseñarte algo fundamental sobre ti misma, sobre tu relación con el abandono, sobre tu capacidad para permanecer íntegra incluso cuando intentan borrarte. La pregunta esencial no es ¿por qué me ignoró?, sino ¿qué vine a aprender a través de esta experiencia? Esta reorientación del interrogante transforma radicalmente tu posición, de víctima pasiva a estudiante activa de tu propio desarrollo.
Jung afirmaba que nuestras heridas más profundas contienen precisamente el potencial para nuestra mayor expansión. El dolor del rechazo, cuando se procesa conscientemente, puede convertirse en catalizador para un despertar espiritual auténtico. No pierdas la oportunidad de recibir regularmente estas reflexiones profundas suscribiéndote a Piensa como Jung. El concepto junguiano de la persona, la máscara social que presentamos al mundo, explica parcialmente por qué el rechazo resulta tan devastador. Cuando invertimos excesivamente en nuestra persona, olvidando que representa solo un aspecto fragmentario de nuestro ser total, cualquier cuestionamiento de esa construcción social amenaza nuestra identidad completa. El silencio que hiere no es mera ausencia, es un espejo que refleja nuestro interior más profundo. La indiferencia del otro revela no solo su batalla interna, sino también las sombras que habitan en los rincones más oscuros de nuestra propia psique. La figura del individuo que opta por la indiferencia representa más que un simple desplante, constituye una expresión del arquetipo junguiano de el herido que hiere. Este patrón psicológico profundo se manifiesta cuando una persona, incapaz de confrontar su propia sombra interior, proyecta sus conflictos no resueltos sobre quienes le rodean. Según la psicología analítica de Carl Jung, la sombra es ese aspecto inconsciente de nuestra personalidad caracterizado por rasgos y actitudes que el yo consciente se niega a reconocer como propios. La sombra en la psicología analítica de C.G. Jung, Bienestar Psicoanálisis. Esta negación nos convierte involuntariamente en receptores de proyecciones ajenas, transformándonos en pantallas donde otros proyectan aquello que no pueden aceptar de sí mismos. Cuando alguien decide borrarte de su existencia como si jamás hubieras formado parte de ella, no debemos interpretarlo como un juicio sobre nuestro valor intrínseco. Cuando nos sentimos atacados sin justificación aparente, cuando algo de alguien nos atrae o nos irrita desproporcionadamente, estamos presenciando la proyección de nuestra propia sombra, el lado oscuro de la psique, el arquetipo La sombra de Jung, Enrique Corbera Institute. Esta verdad reveladora nos invita a examinar qué aspectos de nosotros mismos estamos rechazando inconscientemente, qué partes de nuestra personalidad hemos relegado a las profundidades por considerarlas inaceptables. El acto de ignorar constituye una sofisticada barricada emocional, un mecanismo defensivo que, según Jung, no representa una enemiga a vencer, sino una compañera en nuestro viaje de desarrollo humano. Carl Gustav Jung y la sombra psicológicamente. A través del proceso de individuación, que incluye la integración consciente de nuestra sombra, podemos alcanzar una comprensión más completa de nosotros mismos y existir de manera más auténtica y plena. Este sendero hacia la aceptación e integración de los aspectos rechazados resulta fundamental para nuestro bienestar psicológico y crecimiento personal. Reflexiona profundamente. Si verdaderamente fueras insignificante para aquella persona que te ignora, ¿por qué necesitaría demostrar tan elaboradamente su supuesta indiferencia? La genuina indiferencia no requiere exhibición ni teatralidad. Sin embargo, cuando alguien despliega toda una coreografía de distanciamiento, lo que realmente intenta es ocultar una tempestad interior que amenaza con desbordarse. El ego experimenta terror ante la posibilidad de ser desplazado por aquello que el alma anhela genuinamente, por eso construye defensas cada vez más elaboradas. Esta comprensión te invita a observar el panorama completo. La sombra se manifiesta de diversas maneras en nuestro comportamiento cotidiano. Por ejemplo, si te encuentras frecuentemente criticando a otros por ser egoístas, podría ser una proyección de tu propia tendencia no reconocida hacia el egoísmo. Carl Gustav Jung y la sombra psicológicamente. De igual manera, cuando alguien te ignora, posiblemente esté proyectando aspectos de sí mismo que no puede enfrentar directamente. Tú te has convertido involuntariamente en el espejo que refleja sus carencias, sus temores más íntimos, aquello que no se atreve a reconocer en su propio ser. La teoría junguiana nos enseña que cuando nos atrae o nos molesta exageradamente algo de alguien, estamos viendo la proyección de nuestra propia sombra, el lado oscuro de la psique, el arquetipo La sombra de Jung, Enrique Corbera Institute. Esta perspectiva nos ofrece una herramienta valiosa para recuperar aquellos aspectos que hemos rechazado inconscientemente. El inconsciente lucha constantemente por manifestarse, pero es sistemáticamente reprimido por el ego. La sombra está formada por energía psíquica reprimida que inevitablemente se proyecta hacia el exterior, buscando reconocimiento y expresión. Hay numerosas formas de alimentar nuestra sombra personal. La más común es la que conocemos como luchar para ser bueno, ya que en ese intento reprimimos aspectos de nuestra conducta que consideramos podrían ser reprochables. El lado oscuro de la psique, el arquetipo La sombra de Jung, Enrique Corbera Institute.
Este esfuerzo por mantener una imagen idealizada crea precisamente el terreno fértil donde crece nuestra sombra, ese repositorio de todo lo que no queremos ver en nosotros mismos. Por eso Jung afirmaba que prefería ser un individuo completo antes que simplemente una persona buena, reconociendo la importancia de integrar todos los aspectos de nuestra humanidad. Cuando experimentas el dolor de ser ignorada, estás simultáneamente enfrentando la oportunidad de realizar un profundo trabajo interior. Jung sostenía que lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Conocer, aceptar e integrar nuestra sombra. Esta sabiduría nos invita a reconocer que el rechazo experimentado puede convertirse en el catalizador para tu propia transformación psicológica. Al aceptar e integrar los aspectos rechazados de tu personalidad, no solo te liberas del poder que otros tienen sobre ti, sino que también recuperas partes valiosas de ti misma que habías relegado a las sombras. El proceso de individuación que Jung describió implica precisamente esta integración consciente. La sombra es todo aquello que, estando dentro de nosotros mismos, desconocemos completamente. Es material psicológico que ha sido reprimido, guardado o negado, ya sea por vergüenza, por incompatibilidad con las normas sociales contextuales, por mandatos familiares, etc. y por ello se encuentra escondido para nuestra personalidad consciente. Simammoliti, la sombra de Jung, que es y cómo nos afecta. Este material, sin embargo, no desaparece simplemente porque decidamos ignorarlo. Continúa influyendo en nuestras reacciones, decisiones y relaciones, manifestándose frecuentemente a través de proyecciones sobre los demás. Recuerda este principio fundamental: nadie ignora deliberadamente lo que considera verdaderamente irrelevante. Lo que genuinamente molesta es aquello que tiene el potencial de transformar. Una manera efectiva de comenzar a detectar nuestra propia sombra es transformando nuestro diálogo interno y aprendiendo a reconocer que cuando nos quejamos de algo o de alguien, frecuentemente estamos quejándonos de algo propio. El lado oscuro de la psique, el arquetipo La sombra de Jung, Enrique Corbera Institute. Por ejemplo, si juzgas como egoístas a quienes van a lo suyo y no te escuchan, tal vez no te permites expresar esa faceta de ti misma. Probablemente escuchas excesivamente a los demás y no te permites ser esa persona egoísta que va a la suya cuando lo necesita. Aceptar esta verdad resulta profundamente liberador. Ya no necesitas validar tu existencia a través de la mirada ajena. Cuando alguien opta por ignorarte, está exponiendo sus propias limitaciones, no determinando tu valor esencial. El mismo silencio que utilizó como escondite ahora lo deja completamente expuesto ante tu nueva comprensión. Hoy puedes liberarte de ser prisionera de su silencio para convertirte en dueña absoluta de tu propia percepción. Y aquí emerge una hermosa paradoja: cuanto más te distancias de quien te ignora, más te aproximas a tu verdadera esencia. Ese espacio que quedó vacante no representa una pérdida irreparable, constituye una oportunidad invaluable. Puedes llenarlo con aquello que verdaderamente necesitas: claridad emocional, presencia auténtica, honestidad profunda. No todos los vacíos generan tristeza. Algunos nacen precisamente para recordarte que mereces mucho más, que existen ausencias que despejan el camino hacia aquello que genuinamente te corresponde por derecho. Jung afirmaba que uno no se ilumina imaginándose figuras de luz, sino tornando la oscuridad consciente sombra. Arquetipo, Wikipedia, la enciclopedia libre. Este proceso de iluminación implica abrazar las partes sombrías de nuestro ser, reconociéndolas como componentes esenciales de nuestra totalidad. El ciclo de proyección e ignorancia se perpetúa hasta que finalmente se comprende en toda su profundidad. Lo que ignoramos exteriormente suele reflejar con precisión lo que ignoramos en nuestro interior. ¿Qué faceta de tu ser continúas silenciando para encajar en moldes preestablecidos? ¿Qué emociones has reprimido sistemáticamente para obtener aceptación social? Jung nos recordaría que el otro simplemente activa aquello que ya dormita en nuestro interior. Simammoliti, la sombra de Jung, que es y cómo nos afecta. No es coincidencia que te haya causado tanto dolor ser ignorada. El alma reacciona con particular intensidad cuando algo verdaderamente significativo está emergiendo a la conciencia. En ocasiones, la ausencia comunica más elocuentemente que la presencia física. Cuando alguien decide conscientemente no estar, simultáneamente crea espacio para que tú estés plenamente contigo misma. Y eso, aunque inicialmente resulte doloroso, constituye un regalo camuflado bajo apariencia de rechazo. Lo que en principio parece abandono puede transformarse en el inicio de tu reconexión más auténtica contigo misma. Existen personas que te ignoran no porque no valoren tu esencia, sino porque carecen de las herramientas emocionales para sostener la intensidad de tu energía.
Tu luz desestabiliza su sombra interior. Tu claridad demanda una presencia que no están preparados para ofrecer genuinamente. Jung señalaría que aquello que proyectamos nos persigue implacablemente hasta que logramos integrarlo la proyección de la sombra. Cuando nos sentimos atacados, cuando, Bahí Dr. Francisco Abate Medium. Por tanto, cuando experimentas la ignorancia ajena, observa atentamente no sus comportamientos, sino tu propia reacción interna. ¿Qué estás proyectando inconscientemente que aún no reconoces como parte integral de tu ser? Cuando finalmente comprendes el origen auténtico del silencio ajeno, el hechizo que te mantenía cautiva se rompe definitivamente. Ya no esperas señales de reconocimiento de quien fundamentalmente carece de habilidades comunicativas maduras. No buscas en miradas ajenas la validación que ya has encontrado firmemente arraigada en tu interior. Y precisamente allí ocurre la transformación alquímica, lo que anteriormente generaba dolor ahora produce liberación genuina. La herida emocional se convierte en sabiduría profunda, la ausencia en claridad reveladora, y el silencio opresivo finalmente se transforma en paz interior. Utilizarás esta comprensión para evitar traicionarte nuevamente, para no suplicar atención de miradas que fundamentalmente no saben ver, para dejar de interpretar la indiferencia como indicador de tu valía personal. Porque ahora comprendes una verdad esencial: ese hombre no te ignoró por tu insignificancia, se protegió instintivamente de la intensidad que despertaste en su interior. Y tú, al comprender esta dinámica, te liberas completamente, no porque él experimente algún cambio, sino porque ya no necesitas que lo haga para sentirte completa. Él no regresó a tu vida porque ya no encajabas en el molde limitado que su ego había construido meticulosamente. Tu evolución personal comenzó a desbordar el espacio reducido que su autoconcepto podía tolerar. Y no todas las personas poseen la capacidad de amar genuinamente aquello que ya no pueden controlar. Jung analizaba profundamente el conflicto entre el yo superficial y el sí mismo esencial. Carl Gustav Jung y la psicología analítica. Columnas. Cuando eliges conscientemente el crecimiento personal, rompes inevitablemente con el guión preestablecido que otros te asignaron. Para muchas personas, esta ruptura resulta completamente inaceptable, pero simultáneamente constituye el primer paso decisivo hacia tu auténtica libertad interior. Ignorar representa también una forma implícita de confesión: no puedo acompañarte en el camino que has elegido. Y esa verdad, aunque inicialmente dolorosa, cumple una función protectora, pues te ahorra el desgaste emocional de intentar arrastrar a quien simplemente no está preparado para el viaje que has emprendido. El crecimiento personal no ocurre colectivamente por defecto. Es un proceso inherentemente solitario por naturaleza. Y cuando alguien queda rezagado en tu evolución, no constituye tu responsabilidad detener tu avance. El amor auténtico jamás recurre a la ignorancia como estrategia. El amor genuino confronta directamente, comunica abiertamente, acepta la incomodidad como parte del proceso, no se oculta cobardemente tras el silencio, no transforma la ausencia en castigo manipulador. Porque quien ama verdaderamente permanece presente, incluso en medio de las dificultades más intensas. Jung insistía en que amar significa ver al otro como realmente es, no como desearíamos que fuera para satisfacer nuestras propias necesidades. El arquetipo de la sombra, el lado oculto de nuestra psique. Por tanto, si alguien ha optado sistemáticamente por ignorarte, cabe preguntarse: ¿realmente experimentó amor hacia ti, o simplemente se enamoró de la proyección que depositaba sobre tu persona? Cada vez que alguien te relega al silencio, la vida te presenta una elección fundamental. Permanecerás estancada en un espacio donde tu presencia no es reconocida, o te convertirás en testigo y valedora de tu propia luz interior. Porque nadie vendrá a rescatarte del silencio excepto tú misma. El viaje junguiano no se dirige hacia el exterior, se orienta decididamente hacia las profundidades del ser. Y tú te encuentras más cerca que nunca de alcanzar esa comprensión esencial. Este análisis no constituye simplemente un contenido informativo, representa un espejo que refleja tu propia realidad interna. Y los espejos, cuando no se comprenden adecuadamente, generan temor, pero cuando se enfrentan con valentía, revelan verdades transformadoras. Si sientes que algo se ha removido profundamente en tu interior mientras asimilabas estas palabras, no ignores esa sensación. Es tu alma comunicándote: ya es suficiente espera pasiva. A partir de este momento, las palabras no constituyen mera teoría abstracta, representan una guía práctica para tu transformación. Y lo que sigue no marca un final, señala un comienzo prometedor, porque toda ignorancia, cuando se comprende en su esencia, se transmuta en poder personal.
Has comprendido una verdad fundamental: ser ignorada no representa el final de tu historia, constituye la puerta de entrada hacia una versión más fortalecida de ti misma, una que no implora ser vista, sino que se contempla a sí misma con absoluta claridad y aceptación. Jung denominaba este proceso integración psíquica, cuando los fragmentos previamente dispersos de nuestra personalidad ya no se ocultan, sino que son abrazados en su totalidad del arquetipo de la sombra, el lado oculto de nuestra psique. Lo que anteriormente causaba sufrimiento ahora contribuye a tu construcción interior. Lo que te apagaba ahora enciende tu fuego interior. Ese es precisamente el poder transformador de la consciencia expandida. Quizás sin percatarte plenamente, ya estás implementando este conocimiento en tu vida cotidiana. Cada ocasión en que eliges no responder desde el vacío emocional, cada vez que rechazas conformarte con migajas afectivas, cada momento en que priorizas el silencio interior nutriente por encima del ruido externo distracte. Ese constituye tu nuevo lenguaje existencial, el de quien ya no necesita aprobación externa porque ha alcanzado la autoaprobación genuina. Y esa transformación interior no puede ser ignorada por nadie. No se trata de venganza mezquina ni de demostrar nada a nadie. Se trata fundamentalmente de transformar la herida en comprensión profunda. Jung nos recuerda que únicamente cuando iluminamos lo oscuro con la luz de la consciencia ocurre la verdadera alquimia transformadora, la proyección de la sombra. Cuando nos sentimos atacados, cuando, Bahí Dr. Francisco Abate Medium. Y hoy estás realizando precisamente ese trabajo alquímico con cada recuerdo doloroso, con cada ausencia que anteriormente te abrumaba con su peso. Ya no cargas con el silencio ajeno como una condena, lo utilizas como impulso para tu propio crecimiento. Y esa reinterpretación lo cambia absolutamente todo. Regresa por tanto a tu centro esencial, repite como un mantra liberador: no soy lo que otros ignoran en mí. Soy aquello que trasciende limitaciones. Porque cuando alguien te relega a las sombras, frecuentemente ocurre porque no puede soportar la intensidad de tu brillo interior. Y tú no has venido a este mundo para reducir tu luz, para hacerla más tolerable para ojos acostumbrados a la penumbra. Estás aquí para iluminar precisamente aquello que otros aún no están preparados para contemplar en toda su magnitud. La indiferencia ajena pierde completamente su poder cuando decides convertirte en tu propia presencia afirmativa. La ignorancia solo genera sufrimiento cuando tú también te ignoras sistemáticamente. Pero cuando te eliges conscientemente a ti misma, la indiferencia externa se vuelve completamente irrelevante en tu experiencia. Hoy comienza una narrativa completamente renovada, una en la cual tú ocupas legítimamente el centro, no la espera ansiosa, no la ausencia dolorosa, no la duda paralizante. Tú, en toda tu magnificencia. Y a quien no pueda sostener esa realidad, simplemente no le corresponde acompañarte en este tramo del camino, porque tu viaje existencial merece presencia plena, no justificaciones evasivas. Este espacio no está diseñado para cualquier tipo de audiencia. Constituye un refugio para aquellas mentes que se atreven a mirar hacia su interior, incluso cuando ese escrutinio resulta doloroso. Aquí es donde muchas personas comienzan a despertar de su letargo, mientras otras prefieren marcharse apresuradamente. Porque lo que sigue a continuación no representa mero entretenimiento pasajero, constituye revelación profunda. Y no todas las conciencias están preparadas para asimilar esa intensidad. Pero si tú has llegado hasta este punto, seguramente estás preparada para recibir más verdades que incomodan convenciones, más sombras por integrar en la totalidad de tu ser, más luz por descubrir en tus profundidades. El próximo paso está reservado exclusivamente para los espíritus valientes que no temen enfrentar su propia verdad. Gracias por permanecer hasta este momento crucial. No todas las personas alcanzan esta comprensión, no todas logran entender la profundidad de estos conceptos, pero tú lo has conseguido, y esa perseverancia ya te distingue cualitativamente, porque mirar el sufrimiento directamente a los ojos requiere un coraje excepcional. No te pierdas ninguna de estas reflexiones profundas suscribiéndote a Piensa como Jung, donde continuaremos explorando estos fascinantes conceptos junguianos que transforman nuestra comprensión de la psique humana. Integrar conscientemente aquello que has estado ignorando durante tanto tiempo constituye el comienzo de la verdadera sabiduría. Y lo que sucederá a partir de ahora depende exclusivamente de ti, no del otro. Este análisis no representa simplemente contenido informativo, constituye una puerta hacia una nueva comprensión. Cruzarla o permanecer en el umbral siempre será tu elección personal. Y si algo de lo expresado aquí ha resonado profundamente en tu interior, no lo silencies.
porque las verdades que se reprimen terminan corrompiéndose, mientras que aquellas que se abrazan con valentía florecen plenamente. Este no marca un final definitivo. Representa apenas un eco de lo que puedes continuar descubriendo en las profundidades de tu ser. Y si percibes que este espacio ha tocado algo fundamental en tu interior, entonces ya sabes, aquí te esperaremos con más interrogantes esenciales, más revelaciones significativas, y con la misma intensidad transformadora. Para asegurarte de no perderte ninguna actualización, suscríbete ahora mismo a Piensa como Jung. La indiferencia experimentada constituye frecuentemente un disfraz de miedos no reconocidos. En el universo conceptual junguiano, cuando alguien decide borrar tu existencia, está simultáneamente intentando borrar una parte amenazante de sí mismo. Según Jung, el inconsciente proyecta aquello que rechazamos. La sombra en la psicología analítica de C.G. Jung, bienestar psicoanálisis. Cuando tu presencia desestabiliza ese precario balance interno, la respuesta instintiva consiste en eliminarte de la ecuación. No porque representes algo negativo, sino porque simbolizas un cambio para el cual aún no existe preparación emocional. La sombra, ese repositorio de aspectos rechazados de la personalidad, emerge con particular fuerza en estas situaciones. Lo que te ignoran no es tu ser esencial, sino aquello que despiertas en ellos. Posibilidades inexploradas, vulnerabilidades ocultas, potenciales no realizados. Y enfrentar esos aspectos requiere un nivel de madurez psicológica que no todos han desarrollado. Por eso huyen, por eso desaparecen, por eso te relegan al silencio. Para recibir más análisis junguianos que iluminen tu camino, no dudes en suscribirte a Piensa como Jung y formar parte de nuestra comunidad de pensadores profundos. Según las enseñanzas de Jung, cada relación humana actúa como espejo que refleja nuestras propias proyecciones inconscientes. Sombra, arquetipo, Wikipedia, la enciclopedia libre. Cuando depositas tu valor en la mirada del otro, inadvertidamente entregas tu poder personal. La indiferencia solo te afecta en la medida en que has olvidado tu propia luz. Piensa en esto: si alguien apaga una vela en una habitación iluminada por el sol, ¿disminuye significativamente la claridad? De igual manera, quien intenta ignorarte solo tiene poder sobre tu experiencia si has olvidado la magnitud de tu propio resplandor interior. El proceso de individuación que Jung describió tan elocuentemente implica precisamente eso: reconocer que eres mucho más que las proyecciones ajenas, que tu valor trasciende absolutamente cualquier reconocimiento externo. Cuando comprendes esta verdad fundamental, la ignorancia del otro se transforma en un acto casi irrelevante, comparable a alguien que cierra los ojos ante el océano pretendiendo que éste deja de existir. Tú continúas siendo vasta, profunda, poderosa, independientemente de quien decide no verte. Esta comprensión liberadora está disponible para ti ahora mismo. No te pierdas las próximas reflexiones suscribiéndote a Piensa como Jung. Has descubierto la verdad tras el silencio: no eres tú quien debe cambiar, sino quien debe despertar. El rechazo que tanto te hirió no era sobre tu valor, sino sobre el miedo ajeno a tu luz. Suscríbete a Piensa como Jung para continuar este viaje de autodescubrimiento y nunca perder la oportunidad de transformar tus heridas en sabiduría. Hasta pronto.